Querido Dios, te agradecemos por tu misericordia en este día, un día sagrado, y queremos, Señor, ser atentos a tus palabras. Ayúdanos, Señor. Te suplicamos por tu iglesia que aquí se presente esta mañana y por los que no pudieron venir, tú sabes el motivo. Querido Dios, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado a todos. Es una alegría estar nuevamente aquí en la Iglesia Malvinas. Hacía ya bastante tiempo que no veníamos. Andamos en otros lugares. Apenas un pequeño recuento a ustedes. Después que la otra vez estuvimos aquí, estuvimos predicando en varios lugares allá en Brasil. Viajamos allá en 10 estados. Estados son bien grandes que tienen allá. Y viajamos en varias ciudades. Y Dios nos ha premiado de poder predicar en iglesias, en lugares tan lindos, así playas, ¿no? Son los paraísos, lindísimo. Y hemos tenido lindas experiencias y vemos entonces la mano de Dios que está actuando en muchas personas, en muchos lugares. Y vimos crecer, nacer nuevas iglesias también. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, la más reciente que Dios levantó un grupo de personas, fue en Corumbau, o Corumbau, que queda en el estado de Bahía, en una de las playas más caras que tiene allá, en ese estado de Bahía, en Brasil. Y se me hizo muy curioso porque para llegar a ese lugar, Corumbau, los caminos son bien difíciles. Es decir, prácticamente casi no tiene camino, así por tierra. Y cuando llegamos allá, preguntándole a la gente, ellos nos explicaron por qué eso sucedía. En realidad, los que van allá a pasar vacaciones, ellos van de helicóptero, por eso que no tienen camino. Y ellos aprecian mucho el haber lugares en que no tenga mucha civilización. Gente, a veces son empresarios o políticos. Ellos van de helicóptero y se quedan allá su buen tiempo y entonces aprovechan la naturaleza que es muy linda. Y nosotros fuimos por tierra, pues durante el camino saltábamos como... Llegamos allá todos cansados en aquel lugar, después de varias horas de viaje, y fuimos hospedados en una posada, y ahí quedamos una semana. Yo me imaginé por la cantidad de casas, que era muy poca, eran más hoteles y posadas, y pensamos así que no habría mucho efecto, no habría mucho trabajo que hacer. Pero fue increíble que comenzó a aparecer gente que quería ser bautizada, querían escuchar de la palabra de Dios. Y entonces tuvimos el privilegio de dejar allá un grupo de hermanos ya responsables para que pudieran mantener la iglesia, la nueva iglesia que se está formando allá. Es un lugar muy retirado y ahora tiene la presencia adventista también, ¿no? Quedamos muy felices por eso. También tuvimos un regalo de Dios muy lindo que nos pareció una de las cosas más importantes que han sucedido con nosotros, porque nos invitaron para ir a predicar en México y nosotros no podíamos creer, México, oh, qué bueno. Y entonces pasaban los días y no había manera de ir porque estaba faltando lo principal, como poder llegar hasta allá. Y supe la historia, me la contaron, de que Dios usó
una persona de origen iraniano, una persona muy rica ya en Estados Unidos, que cuando él supo de la misión que había para hacer ella allá en México, este señor entonces hizo un donativo suficiente y sobrante para que pudiéramos llegar a México, ¿no? Y estar con los hermanos allá y conocer la iglesia. En realidad yo nunca había estado allá en México, siempre pasé en el aeropuerto, eso, pero nunca me detuve allá. Entonces me pareció muy lindo y qué privilegio de conocer la iglesia, nuestros hermanos allá en México, exactamente en el estado de Jalisco. Llegamos en Jalisco después de unas casi 15 horas de viaje, porque el primer viaje fue de São Paulo, fue hasta la ciudad de Panamá. Nunca había visto Panamá y me pareció una cosa muy linda, muy curiosa, el canal de Panamá. Es una pequeña área y uno ve del avión, ve de dónde comienza, dónde termina el canal. Y por ahí entonces la bahía de la ciudad de Panamá había muchos barcos esperando su momento que habían de pasar del mar Pacífico para el mar Atlántico. Y después de esto llegamos a otra ciudad, en el segundo avión, llegamos a la Ciudad de México, una ciudad inmensa. No sé, son más de 20 millones de personas que viven en esta ciudad, Ciudad de México. Es muy extenso. Y una cosa que fue muy curiosa, y les cuento, de que cuando estábamos pasando de Panamá para Ciudad de México, pasamos por una área del territorio mexicano, y yo entonces llamé la atención de Lené para que ella viese para el lado izquierdo del avión, y había allá abajo un volcán que estaba humeando, saliendo aquel humito blanco, ¿no? Y yo le dije, Lené, mira ese volcán, luego va a explotar también. Bueno, ya quedamos atentos, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Nos envolvemos tanto en el trabajo misionario que no nos dimos cuenta. Llegó después de los 15 días que estuvimos allá, salimos del país, de México, nos atendieron muy bien, la gente allá muy atenciosa, muy querida. Y cuando salimos del país, no pasó una semana después y hubo aquel gran terremoto de la Ciudad de México. Y era aquel volcán que ya estaba comenzando a humear. Y yo vi ahí, menos mal que Dios nos sacó antes del lugar. Si no, habíamos pasado una situación bien difícil. Les contaré que en México tuvimos experiencias lindas. Se nos hicieron muy marcantes porque primero que llegamos a una ciudad llamada Mexticacán, que queda en Alto Jalisco, en los Altos. Y esta ciudad de Mexticacán no tiene iglesia adventista, no hay. Y estuvimos ahí acompañados, no éramos solamente nosotros, era un grupo. Y el grupo era de los Pathfinder, o aquí se llama conquistadores. Eran conquistadores que estaban en misión, saliendo de San Francisco, Estados Unidos, vinieron para Mexticacán. Nos juntamos a ellos. Allí Dios hizo grandes y maravillosas obras. Y cuando vino el día de sábado, entonces el hermano Roberto, el anfitrión que nos invitó, entonces él, director de los conquistadores, era el director, entonces nos convidó y éramos recepcionados por él en su casa. Entonces en el sábado él pidió una tráfico de la prefectura, ¿cómo le llaman aquí? Intendencia. Sí, intendencia. Allá le llaman la presidencia del pueblo. Es un nombre diferente, presidencia. Bueno, ahí el presidente del pueblo llegó y dijo, sí, úsela nomás, porque ustedes están haciendo una obra tan linda aquí en esta ciudad que para nosotros es un placer. Entonces,
nos fuimos con los conquistadores hasta la ciudad de Tepusco. Ahí, si quieren ustedes, en un momento curioso así, tomar en la internet y póngale Iglesia Adventista de Tepusco. Ahí ustedes van a ver las películas y cosas que informan y van a mostrar las personas que nosotros estuvimos con ellos y estuvimos predicando allá. En realidad llegamos a la iglesia de Tepusco y no sabíamos que teníamos que predicar allá. Pero yo estaba sentado aquí medio, luego al frente, y vino en mi corazón una cosa así: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué vine a hacer? Si es para escuchar, escucho, pero normalmente usted nunca me deja así parado, yo tengo que ir. Y así entonces yo estaba con esa inquietud, como que queriendo decir: Dios, prepárate porque tú vas a ir. Y en esto me llega el comunicado y me dicen: hermano, prepárese porque usted va a subir. Yo dije: pero ¿cómo? Si está el anciano predicando, va a quedar deselegante. Y el anciano entonces recibe el papel. Qué lindo, un hombre humilde, y dijo: hermanitos, tenemos un privilegio, vamos a escuchar a una otra persona, y que Dios lo bendiga, y nos deseó todo lo mejor. Y yo vi, este hombre aquí es un hombre de Dios, es un hombre de Dios, se nota porque uno lo ve. Y en eso entonces nos hacen venir aquí adelante, allá en Tepusco, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Yo mirando la iglesia, bien bonita, porque estaba bien llenita, y entonces hice una pregunta para la iglesia de Tepusco. Hermanos, yo tengo aquí varios sermones que están marcados, y quiero preguntarles, imagínense, yo dije esto antes de suceder el terremoto. Le dije: ¿ustedes quieren un sermoncito así, agua con azúcar, sí, suavecito, o ustedes quieren un temblorcito grado 5, o tal vez ustedes quieran un terremoto grado 10? Pues parecía profecía, ¿no? Porque el terremoto que tuvieron fue bien fuerte. Deben haberse acordado, y es lo que decía el hermano cuando ofreció para la iglesia. Bueno, cuando pregunté a la iglesia que ellos querían escuchar, ustedes ya saben qué pidieron. ¿Qué será que pidieron? El terremoto, ¿cierto? Bueno, esta mañana, ¿qué que ustedes quieren? ¿Qué que ustedes quieren? ¿Quieren agüita con azúcar? ¿Una termita suave? ¿No? ¿O quieren un temblorcito? O no sé si están con coraje, van a decir, tal vez un grado 10. Les dejo a ustedes para que escojan. ¿Qué les gustaría? Un grado 7, ¿no? Un grado 7. Están pidiendo un terremoto. No sé qué dicen allá. ¿Qué les parece? ¿Sermoncito suave? ¿O cómo lo quieren? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Cómo? Terremoto. Espero que tengan seguro, ¿no? Bueno, mire, se me hace muy, muy especial la iglesia mexicana. Yo no la conocía, pero cómo ellos tienen dificultades grandes allá. Cuando pidieron terremoto, entonces va a ser el mismo de allá, mismo grado. ¿Está bien? Vamos a buscarlo. A ver, agarre su Biblia. A la primera. Como que está todo preparado. No sé. Mire, por lo que pasó allá en Tepusco, por lo que pasó en Tepusco, les recomiendo: amarren el cinturón de seguridad. Amarren el cinturón. Bueno, se encuentra este texto en San Marcos capítulo 5.
San Marcos, capítulo 5. Tenemos, ¿cuántos? Pocos minutos disponibles. Me están diciendo lo que haga falta. Bueno, no sé si trajeron vianda, ¿no? 1 hora. Eso que nos queda. Bueno. Bien, pero para regular no muy intenso, porque cuando esté moviéndose mucho, ahí yo voy a... ¿Qué horas son en este momento, por favor? ¿Me ayuden? 20. Poquito. Bueno, vamos a entrar en el asunto rápidamente. Mire, yo leo esa parte, ustedes van acompañando en su Biblia, ¿cierto? Y en el momento necesario haremos una pequeña pausa, ¿sí? Para comentar alguna cosa. La palabra de Dios dice así, en el libro de San Marcos. Antes de leer Marcos, por costumbre tenemos de orar primero al Señor, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Dios, querido Padre que está en los cielos, estamos con la Biblia abierta, Marcos capítulo 5. Esto aquí es supuestamente un terremoto, Señor. Ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, y que podamos, a pesar de ser pocas letritas, pocas palabras, pero que podamos entender profundamente el objetivo que tú tienes cuando nos colocas esto adelante de nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice así, me acompañen, por favor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló diante de él. Y llamándolo a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahí paramos un poquito en el versículo 8, nomás para entender el ambiente, lo que estamos hablando. Jesús siempre con los discípulos andaba en barquitos, pasó para esa orilla desembarcó en la orilla del lago, y Jesús fue caminando normalmente, ¿no? Y en esto va subiendo un poquito y entra en un camino. Este camino era frente a un cementerio, y aparece este personaje. Este personaje, ¿cuál era el aspecto de él? ¿Cómo él estaba? Los relatos dicen que él estaba, ¿cómo? Desnudo. Y que dice así que tenía ahí todavía las marcas y tal vez los brazaletes de los grillones, de las cadenas. Dice que lo encadenaban, no una vez, pero varias veces lo encadenaron porque él rompía las cadenas. Qué triste espectáculo vemos en eso, un hombre tan terriblemente atacado. Y este hombre, cuando se presenta y este hombre salta al frente de Jesús, se me hace muy curioso que él dice así: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Este ser
aunque en el estado tan terrible que estaba, reconoce en Cristo Jesús como siendo Hijo del Altísimo. Reconoce su autoridad. Eso se me hace curioso, porque muchas veces nosotros mismos no tenemos el mismo respeto por el Señor. Porque si el Señor dice palabras que están escritas, no le damos importancia. Pero este ser, aún en su estado, reconoció. Entonces ahí yo veo la presencia de Cristo como siendo algo muy grande, muy maravilloso. Quién sabe, yo debía imitar a este hombre. Reconocer, sí Señor, tú eres Dios y yo soy criatura. Mis gustos, mis deseos no son los deseos tuyos, Señor. Yo soy carne, tú eres espíritu. Entonces, Señor, yo quiero escuchar tu voz, quiero obedecer tus palabras. Debía ser nuestra sincera oración. Cuando este hombre dice que se arrodilló delante de Jesús, tuvo esas palabras, entonces en el versículo 8 Jesús le dice claramente a este hombre, le dice al hombre, en realidad al que estaba en el hombre, y le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Verso 9, aquí viene la parte importante. Mire, dice así, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Fíjese que Jesús no dialoga con él. Él pregunta: ¿cómo te llamas? Y él responde: Legión. ¿Por qué? Porque eran muchos. La palabra legión viene del uso habitual romano. Entonces, una legión romana tenía ¿cuántos soldados aproximadamente? Exactamente. Tenía alrededor de 6,000. Cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dice: somos 6,000. ¡Qué cosa tremenda! ¿Cuántos seres? ¿Sabe? Tuve algunas clasecitas de biología en la universidad. Entonces ahí nos mostraban tanta cosa. Y yo me quedé pensando, ¿de qué manera 6,000 seres diferentes y seres pensantes, cómo que ellos eran almacenados en este cuerpo de este hombre? No sé si sería un tipo de como un panalcito de abeja, me imagino. Hay cada celdita, no sé cómo que es. Ahora, ¿cómo que llega una persona a recibir 6,000 seres? Y era esto lo que estaba sucediendo en presencia de los apóstoles y en presencia de Cristo Jesús. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, verso 11, allí cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Aquí mire, qué cosa, ahora me doy cuenta, leyendo, ¿no? Me doy cuenta, los demonios, los seres malos, también entran en animalitos. Qué tremendo, ¿no? Los animalitos, ¿qué culpa tienen? Pero entran. Ahí yo me recuerdo de algunos casos en que fui a visitar una señora que estaba muy mal, estaba enferma, y ella estaba con obesidad en excesivo.
pesaba, no sé, unos 200 kilos tal vez. Y me acuerdo que cuando la fue a saludar a aquella señora, había un perrito encima de la cama, que no recomiendo que se tenga perrito encima de la cama, claro, pero había un perrito encima de la cama de la señora, y cuando la gente que iba conmigo y fueron a saludarla, el perrito casi les mordía la mano. Tenía una ira, aquel perrito. Ahora me vengo a dar cuenta. Me acuerdo que yo fui a darle la mano a esa señora y miré el perrito así y le di la mano y no hizo nada. Quedó bien quietito, pero él estaba con una gana, si pudiese agarrarme. Pero ahora me doy cuenta, mire, qué cosa tremenda. Uno va viendo y aprendiendo, ¿no? Bueno, dice así, versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y todos los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Este relato yo lo estaba presentando allá en Tepuzco, ahora en el mes de julio, y era el terremoto, ¿no? Ahí entonces me fue dado de ir explicando para la gente qué significa, cómo sucede esto de este personaje que estamos mencionando de la Biblia. Tenía 6,000 seres malignos. ¿Cómo los puedo contar? ¿Cuáles son los seres? Cuando, si usted que es evangélico sabe lo que yo estoy hablando. Si usted ha pasado por una experiencia de esta, usted sabe lo que voy a decirle. Cuando una persona comienza a tener algunos modales, algunas características específicas, esto puede indicar que sí realmente la persona está sobre ataque de seres malos. Por ejemplo, ¿cómo yo podría contar? Mucha gente me pregunta. Una vez yo dije en una iglesia, conté que de una persona habían salido 412 demonios. Ahí la gente me pregunta, ¿y cómo usted sabe? Mire, gracias, realmente gracias. Yo pensé, y Dios nos dio ese regalo. Muchas gracias, Dios lo bendiga. El clima sí se me hace medio seco aquí. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Agua de vida. Dios lo bendiga. Bueno, ¿cómo se cuentan? ¿Cómo yo sé si estoy sobre ataque de algún ser? Cuando, por ejemplo, yo estoy bien y me entra, ¿no? Una ira. Alguien dijo una cosa y yo me quedo enojado así, de manera así intempestiva, así muy rápida. Entonces, ahí yo estoy sobre ataque de un ser de estos. Me quedo con un enojo así fuera de lo común. Por ejemplo, alguien se me atravesó en el auto. Se viene uno y se me atraviesa y yo digo una palabra, 2 palabras. Espero que digamos, bendito seas, ¿no? Pero muchas veces cuando alguien se nos pone adelante y nos corta el camino, nosotros a veces podemos estar pensando otras palabritas. En este momento, ciertamente esto no es correcto. No podemos decir estas palabras que a veces se nos vienen, ¿no? Si fue una cosa tremenda. Bueno, cuando, por ejemplo, sin motivo,
o sin razón, yo me enojo con una persona o la odio. Yo te odio. Ese odiar es también una influencia que no es buena. Hablamos de dos. Cuando una persona, por un motivo u otro, involuntario a sí misma, por un motivo de no sé, algún doctor le dijo, algún médico, algún psicólogo, psiquiatra le dijo, mire, usted está sobre presión terrible, usted está con una depresión. Y la persona escucha voces que le dicen, mátate. Muchas veces yo escuché, muchas personas que pasaron por esa terrible experiencia me han contado, me decían, hermano, había una cosa como una voz diciéndome, anda y muere, pero muere rápido. Mira, si tú te tiras con tu vehículo y te pones en el camino contrario, vendrá un camión así y no va a sobrar ni tornillos. Y ahí tu muerte será inmediata. Así decía este ser. También es el tercero. Y así yo fui hablando en la iglesia de Tepuzco y dando un ejemplo y otro y otro. Y al final me acuerdo que terminó la predicación y cantamos el himno, salimos. Y la gente saliendo, despidiéndose, dijo así, muchas personas decían, hermano, yo nunca había escuchado un sermón de ese tipo. ¿Qué cosa? Y está en la Biblia, yo nunca me fijé en esto. Oh, usted no sabe cómo esto me va a ayudar ahora porque voy a controlar mi mal genio, voy a hacer esto, voy a cambiar de vida, voy a ser una persona diferente, más amorosa. Y entonces salían uno y hablaba esto, hablaba aquello. Cuando en eso miro para atrás y había una señora aquí en esta área, había una señora y estaba siendo amparada por el anciano. Y el anciano trataba de reanimarla. Entonces yo de la puerta le dije a una hermana, Elvira, a la anfitriona, que nosotros estábamos en la casa de ellos, le dije, Elvira, ya que tú quieres conocer y aprender la manera de cómo predicar el evangelio y ayudar a las personas, mira, fíjate, hay una señora allá adentro, anda y habla con ella porque ella está con problemas. Y Elvira dijo, no entiendo, no sé por qué, pero voy a obedecer. Vino y habló con la señora. Cuando llegó allá, esta señora le dijo algunas cosas a Elvira, y Elvira fue rapidito a hablar conmigo a la puerta y me dijo, hermano Félix, es mejor que usted vaya a hablar con ella. Así fuimos. Me despedí de la gente toda se fue para un río y volví y hablé con la señora. Ahí le dije, ¿le pasó alguna cosa? Me dice, sí, el sermón. ¿Qué pasó, hermano? No, yo quiero saber quién le dijo a usted todas esas cosas que usted habló de mi vida. Le dije, señora, es cosa de la Biblia. No, alguien debe haberle informado, porque usted simplemente de inicio a fin en este sermón usted habló de mí. ¿Cómo que puede? Ahí yo le dije, hermana, ¿qué está sintiendo ahora? Me dice, no puedo ni moverme. Estoy aquí congelada. No puedo levantarme. Estoy así que no. En el terremoto. A él le dije, hermana, no tenga problema, no se preocupe. Jesús tiene poder. Y este poder nosotros ahora, en ese instante, mediante la oración bien apegada a Cristo, usted va a poder levantarse y va a poder ser una nueva criatura. Es lo que más quiero en mi vida, pero yo no tenía noción, yo vivía locamente y no sabía que esto podía ser exactamente lo que usted acaba de mencionar. Ahí entonces me fijé que el caballero que estaba lá, el anciano, que estaba bien atento con ella,
Ahí claro, era el esposo. El esposo era anciano. Hicimos la oración en aquel momento con aquella hermanita y Dios en su misericordia la levantó y ella pudo entonces recibir el amor de Dios en su corazón y ella entendió que sus pecados estaban perdonados. Así fue. Esa iglesia de Tepuzco, ese sermón que fue el último, que fueron 2, ese fue el último. Los 2 terremotos. Qué raro, ¿no? Fueron 2 terremotos en México, ¿no? Claro, ¿se acuerdan las noticias? Bueno, fueron 2 terremotos en la iglesia de Tepuzco. Ese fue el último. Al final me fui con los ancianos, la hermana salió y fuimos hasta cerca del río para comer. Y curioso, ¿no? Los mexicanos usan un fueguito en una lata y ahí una latita encima. ¿Y qué le ponen encima? Las tortillas, tortillas de maíz. Y son ricas. Y yo me acuerdo que comía las tortillas con frijoles, ¿no? Y qué delicia. Nomás que ellos le ponen un ají pero tan picante. Bueno, cuando estábamos ahí, llegaron varias hermanas, personas de la iglesia, me dijeron, hermano, ¿puedo hablar con usted un poquito? Mire, yo tengo este problema, yo no quiero ir a la iglesia, no me gusta ir a la iglesia. Yo sé que está mal, yo necesito Cristo en mi vida. Usted puede orar por mí. Mire, mi situación es esta, aquella. Ahí yo le dije a aquella hermana, vamos a hacer lo siguiente, mire, aunque todos se rían, aunque todos encuentren eso la cosa más loca, yo me voy a poner de rodillas aquí en la calle, en el suelo, y voy a orar con usted. Yo no tengo vergüenza de Cristo, me voy a arrodillar delante de toda la multitud que está ahí. Y así lo hicimos. Y ella dijo, yo también no tengo vergüenza, no. Y se arrodilló. Cuando se levantó esa hermanita, ella, qué cosa linda, ¿no? Dios usa palabras, pone palabras en nuestra boca que la dejó maravillada y quedó perdonada. Porque sintió el perdón de Dios. Solamente Dios puede perdonar. Y sintió el perdón de Dios. Esto causó, hermano, que en esa iglesia de Tepuzco me llamó el pastor se llama Israel. Pastor Israel me llamó y me dijo, hermano Feli, yo supe que ustedes andaban por aquí, pero qué pena que no lo conocí. Por los relatos que hicieron, se me hace casi que imperativo de que yo le haga una nueva invitación. Entonces, la bendición de Dios es que estamos invitados nuevamente para ir en el mes de febrero. Estaremos allá. La iglesia, gracias a Dios, ella va a poder llevarnos. Ellos se van a encargar de todo lo necesario. Y nosotros lo que haremos es ir y participar de la predicación del Evangelio allá. Mire, yo reducí a pedido del hermano aquí a grado 7 el terremoto. Pero cuando lleguen en casa ustedes y comenten, porque ciertamente van a recordarse, van a comenzar a sentir que el suelo se les mueve. Porque cómo necesitamos de Dios en nuestros corazones. Nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. Qué lindo que es cuando Dios aquí en la iglesia nos pone todos juntos y hay un cariño, hay un amor sincero, fraternal, y nos juntamos a los pies de Cristo Jesús. Ciertamente esta mañana alguna persona debe estar escuchando la radio y esta palabra se la dirijo también a estas personas lindas que están ahí escuchando, de que depositen sus vidas, confíen sus vidas en Cristo Jesús. Él es el único que puede ayudarnos. Es el único que tiene poder. El único que va a sanar
ahora mismo, donde quiera que usted esté. Si por acaso alguna cosa en su vida ha estado sucediendo, pues crea firmemente que este maravilloso Dios que adoramos nos recibe con sus brazos abiertos y dice que todo lo que pasó en nuestra vida, Él la lanza en las más profundas aguas del mar. Y ahí nadie más tiene derecho, nadie más tiene autoridad de recriminarnos, porque recibimos el perdón de Dios. Esta mañana, si hay alguna persona aquí presente, aquí en este auditorio, si alguien está escuchando por la radio y quiere también unirse con nosotros en esta oración, entonces coloquémonos en pie para orar al Señor y pedirle su bendición en este día. Oremos. Querido Dios, maravilloso Padre que está en los cielos, qué cosa linda es el Evangelio. Qué bendición tú tienes aquí en esta ciudad, Neuquén, aquí la iglesia de Malvinas, que se encuentra en la calle Malvinas. Señor Dios, aquí en este lugar se predica el Evangelio, se habla de nuestro amante y maravilloso Señor Jesús, poderoso en hechos, que Él puede sanarnos de cualquier cosa, Señor. Esta mañana aquí hay un grupo de hermanos que de corazón abierto han recibido tu palabra, Señor, estos relatos bíblicos que muestran el efecto del Evangelio en nuestros corazones. Este hombre que he mencionado en este relato, dice las Escrituras que él salió por el mundo, por los lugares de personas conocidas, sus familiares, y les contó lo que Cristo hizo por él, cómo lo sanó, cómo este hombre volvió a tener su mente organizada, perfecta, y él contó del amor de Cristo por él, lo sanó, lo curó y lo hizo conocer el Evangelio, y Cristo le dice: anda y cuéntale a los demás lo que Dios ha hecho por ti. Señor, recibimos esta mañana también este mensaje de ir y contar a las personas lo que Dios hace por nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta misericordia. Te ruego, Señor, que con tu mano poderosa, donde quiera que estén tus hijos en este momento, que tú los sanes, para que tu palabra sea presentada como testimonio fiel de que tú eres el mismo Dios que antiguamente sanaba, el mismo que hoy está sanando a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Misericordia pedimos. Bendiga a todos en este momento que se levantaron, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.